como les decía, lo primero que vamos a hacer es ver el ejercicio de repaso, el ejercicio que ustedes tienen que entregar hoy. Vamos a repasar un poco esas funciones. Les voy a compartir la pantalla primero. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Este es el ejercicio entonces que entregan hoy, ¿ok? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, ustedes no hicieron con el de repaso, me parece. No, ustedes no hicieron el de repaso. El de repaso es el que sigue. Ustedes, Hicimos el de la función, sí. claro, el que se está Sí. mostrando en pantalla. Sí. Claro, ustedes vienen una clase atrasada respecto a los otros dos grupos, entonces no han hecho el repaso todavía. Así que bueno, genial, hoy explico el repaso y lo van a hacer. Este es el ejercicio que ustedes ya hicieron, o sea que fíjense que trabajaron con una función nueva en realidad, que se llama función sí. La voy a volver a explicar por las dudas, ¿ok? Y a continuación hicieron un ejercicio, ¿sí? Que fue como repasando algunas funciones ya vistas, que era la de porcentaje, y aplicando la nueva función, que es la función sí. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Y el ejercicio que van a hacer a continuación, este es el ejercicio, ¿sí? Fíjense, el ejercicio número 7, ahí está, el ejercicio número 7, este es el que van a hacer hoy, que lo voy a explicar, ¿sí? Aquí sí les puse el link de la lista de reproducción de todos los tutoriales de Excel. Fíjense que la fecha de entrega es el miércoles que viene, y acá están todas las consignas que deben cumplir. Bueno, arranquemos. Les decía que lo primero que vamos a ver es esta nueva función llamada función sí. Vamos a abrir el ejercicio de Excel que les pide. ¿Sí? Lo primero que les pide es que abran, ¿sí?, el ejercicio llamado ejercicio función sí. Yo ya lo tengo aquí para que lo podamos ver. Atención con esto. Lo primero que deben aprender es lo siguiente. La palabra sí en Excel, ¿sí?, significa condición. Es decir, que cada vez que ustedes vean una función que dentro tenga la palabra sí, por ejemplo, la función sí, contar punto sí, sumar punto sí, bien, todo lo que ustedes vean que tenga la palabra sí, significa que la función la función va a dar un resultado a partir de una condición que se debe cumplir. Bien, entonces, miremos con atención. Acá nos dice lo siguiente: calcular la forma de pago teniendo en cuenta que si pertenece al grupo provincia, se debe pagar con tarjeta. Si no, se debe pagar con cheque. Entonces, atención con esto. Calcular la forma de pago. Por lo tanto, ya nos está diciendo en qué celda me debo parar. La función se aplica siempre en la primera celda respecto a los datos que están en la primera fila. ¿Sí? Es decir, que para calcular la forma de pago de aquí, yo voy a usar, bien, los datos sí que están en la provincia, perdón, los datos, ¿sí?, del grupo al que pertenece. ¿Sí? No importa si pertenece, a qué grupo pertenece. Yo sí o sí voy a usar los datos que están en la fila en donde voy a desarrollar la función. Entonces, la función tiene tres partes. Primero escribimos igual para que la celda se transforme en calculadora, luego escribimos el nombre de la función, abrimos paréntesis y vemos que tiene tres partes. Fíjense que incluso ahí les muestra, ¿sí?, como una vista previa de las tres partes de la función. La primera es la prueba lógica. ¿Qué significa esto? Es la condición que se debe cumplir. Dice así: si pertenece, si la celda del grupo, es decir, la celda D4, fíjense la columna grupo, si la celda D4 es igual, ¿sí?, dice, si pertenece al grupo provincia, o sea, si es igual a la palabra provincia. Si esta celda es igual
a la palabra provincia, y atención con esto, cada vez que yo escribo una palabra adentro de una función, debo escribirla entre comillas. Las palabras que van adentro de las funciones siempre van entre comillas, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a escribir la palabra provincia. Bien, dice, si D4, entonces, es decir, si el grupo al que pertenece es igual a la palabra provincia, bien, ¿qué es lo que va a suceder? Punto y coma. Va a suceder lo siguiente. Dice, se debe pagar con tarjeta y si no, se debe pagar con cheque. Atención con esto. Las dos partes que le siguen a la función se llaman verdadero y falso. Verdadero es aquello que va a suceder si la condición se cumple. Si la condición se cumple, es decir, que si D4 es igual a la palabra provincia, debe aparecer la palabra tarjeta, ¿ok? Entonces vamos a hacer que aparezca la palabra tarjeta. Muy bien. Si no, acuérdense que vamos a ponerlo entre comillas. Si no, dice, debe aparecer la palabra cheque. Cuando dice si no, se refiere a lo falso, es decir, a lo que va a suceder si la condición no se cumple. ¿Estamos? Entonces, yo pienso la condición y la escribo, y luego lo verdadero va a ser lo que sucede cuando la condición se cumple, y lo falso va a ser lo que sucede si la condición no se cumple. En este caso, si no se cumple, aparece la palabra cheque. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Condición, verdadero y falso. Fíjense que en este caso apareció la palabra cheque. Me voy a acercar un poco más para las personas que tengan celular, si pueden verlo mejor. Ahí va. Ahí estamos. En este caso, entonces, apareció la palabra cheque, o sea, apareció lo falso. ¿Por qué? Porque acá no está la palabra provincia. En cambio, miren, cuando arrastro la función, acuérdense que si colocan el mouse sobre el nodo que está en la parte inferior, presiono, fíjense, de la cruz blanca pasa a la cruz negra, presiono y arrastro, ¿sí? Fíjense que allí ahora se colocó tarjeta, ¿ok? Entonces, como acá la condición sí se cumple, se da lo verdadero. Acá sí se cumple, se da lo verdadero. Y así en cada uno, ¿ok? Entonces, esta es la manera de aplicar la función sí de la manera más sencilla, de la manera más sencilla. Ahora vamos a ver el otro pasito que es un poquito más complejo. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Bueno, si alguien tiene duda, abre el micrófono y dice, profe, tal cosa directamente, ¿sí? Bueno, seguimos. No, profe, porque lo explico en el video y con eso también nos ayuda. Genial, buenazo. Buenísimo. Vamos a ver ahora lo que se hace, sí, la función sí, pero cuando hay ahora no una palabra que aparece, sino lo que va a suceder es un cálculo matemático, una operación matemática, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, calcular la comisión del banco, ¿sí? En este caso es la comisión. Dice, si pertenece al grupo provincia, debe aplicarse un incremento del 10%, o sea, un aumento del 10%, ¿sí? Si no, se debe aplicar un incremento del 5%. Entonces, atención con esto. Dice, fíjense, igual sí, igual sí, abre un paréntesis. Si D4 entonces es igual a la palabra provincia, si es igual a la palabra provincia, punto y coma. ¿Qué va a suceder? El préstamo va a tener un aumento del 10%. Al préstamo le voy a aumentar, por lo tanto, signo más. Si le fuera a descontar, sería signo menos. Al préstamo le voy a aumentar el 10%. ¿Cómo se sacaba el porcentaje? Celda, o sea, valor, por porcentaje. ¿Sí? Punto y coma. Sí, profe. Sí, excelente. Si no, dice va a suceder lo falso. ¿Qué sería lo falso? Que le va a tener un incremento del 5%. O sea que al valor
le voy a incrementar, ¿sí?, el 5%. Celda por porcentaje. Entonces no se olviden que cada vez que tienen que aumentar un valor, ¿sí?, cada vez que tienen que aumentar un valor, acuérdense que la celda aparece dos veces, porque al valor le aumentan el porcentaje del valor, ¿sí? Esto es importante, porque hay algunas personas que solo colocan esto último, colocan F4 por 5%, y no. Para aumentar o para disminuir un valor, ¿sí?, hay que colocar el valor y luego el porcentaje. ¿Bien? Vamos entonces ahí, voy a ensanchar acá un poquito para que puedan ver la función completa. Un poquito más. Así, ahí te la están viendo completa, ¿ok? Ahí sí la pueden ver enterita a la función. Muy bien, esta función hay que arrastrarla para ver qué sucede con las otras, con las demás grupos. Entonces, si yo presiono y arrastro, va a ir sucediendo en cada uno lo que deba suceder. Acá se le aumentó un 5% porque no es de provincia. Acá, como es de provincia, se le aumentó un 10% al valor, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a suceder con el aumento. ¿Ok? ¿Hasta acá? Perfecto. Bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy semejante, ¿sí? O sea que acá tienen que calcular porcentajes, ¿sí? Acá tienen que calcular el porcentaje y acá tienen que calcular el descuento. Ahora, presten atención, por favor, con esto. Bien. Espérense un cachito. Quería abrir la consigna. Ahí está. Fíjense con lo siguiente. Dice, atención con esto. Porque hay algunas personas que lo resuelven mal a este punto. Y es sencillo. Dice, calcular el 10%. Calcular el 5%. ¿Está claro? Cuando dice calcular el 5%, calcular el 10%, no está diciendo incrementar, no está diciendo aumentar, no está diciendo disminuir, ¿sí? Está diciendo calcular el 5 o calcular el 10. Por lo tanto, cuidado en esto, porque hay personas que hacen el cálculo que recién mostré. No, si yo quiero calcular el 10%, es, ¿cómo se calcula un porcentaje? Celda, ¿sí?, por porcentaje. 10%. ¿Bien? Entonces, cuidado con eso porque no hay que sumarle. O el descuento, ¿sí? Dice, la consigna decía, calcular el 5%. Calcular el 5% es celda, ¿sí? Espérense que me faltó el igual. Celda por el 5%. ¿Estamos? No se hagan problema. Si alguien lo hizo mal, no se haga problema porque estamos aprendiendo y son ejercicios, para eso es la idea. Pero sí quiero diferenciar para cuando, sobre todo para cuando tome las evaluaciones, sí quiero que ustedes sepan diferenciar que cuando la consigna dice incrementar, aumentar, o dice disminuir, descontar, ahí sí tengo que colocar el valor más el porcentaje, o el valor menos el porcentaje. Pero cuando te dice calcular el porcentaje, es el porcentaje, y nada más. ¿Bien? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Hay algunas personas que me escribieron para preguntarme esto, pero lo quiero aclarar por las dudas. El resto de las funciones, espérense que la consigna está. El resto de las funciones, chicos, es igual a lo de recién, ¿sí? Así que no lo voy a volver a explicar, ¿sí? En la función sí, pero este caso dice, si pertenece a Jardín, al barrio Jardín, Jardín, debe aparecer notificar, y si no, no notificar. Y en este caso es lo mismo, dice, si la cuota es mayor a 100, debe haber un incremento del 20, si no, un incremento del 5, o sea que es la misma función que recién expliqué recién, idéntica. Una sola duda que puede llegar a existir, cuando dice la cuota es mayor a 100, siempre tengan en cuenta que la condición, Ahí no se pone el signo igual o no, profe, se pone el signo mayor. claro, exactamente. La condición, ¿sí? Cuando te dice que es mayor a 100, menor a 100, igual a 100, bueno, ahí hay que usar los operadores de comparación, ¿sí? Entonces, mayor a 100, ¿sí?
eso es mayor a 100. O bien, menor a 100. ¿Sí? Menor a 100. O bien, igual a 100. Profe, Igual a yo 100. intenté hacerlo de Barrio Jardín y no me salió tipo, como la fórmula para hacerlo, porque no sabía qué era lo que estaba comparando para descubrir lo verdadero y lo falso. O sea, sabía que tenía que buscar Perfecto. notificar y no notificar, pero no sabía como qué variable tenía que hacer La del para eso. barrio, mira, mira, la hacemos si querés, mira. Mira, dice, igual sí. Y dice, la consigna dice, si pertenece al barrio Jardín, entonces, ¿dónde dice barrio? En la columna D. Es igual que la función de recién. ¿Dónde dice barrio? En la columna D. Ok. Entonces, si el barrio de Pedro Pou, si el barrio, ¿sí? O sea, si la celda D3 es igual a jardín, entre comillas, acuérdense de la palabra, ¿no? Otra cosa también importantísimo. Fíjense que la palabra hay que escribirla igual. Si acá comienza con la J mayúscula y lo demás está en minúscula, tiene que ser así. No puedo ponerle acá un acento y ahí no, o una mayúscula y ahí no. ¿Ok? Tiene que estar escrito igual, igual, igual. Entonces, si D3 en D3 es igual a la palabra jardín, punto y coma, notificar. ¿Sí? Y si no, no notificar. Y si no, no notificar. ¿Estamos entonces? Fíjate que la función es igual a la de recién, o sea, si en D3 es igual a Sí, Hardy, ahora entiendo. notifico. Y si no, no Claro, notifico. yo jardín lo escribí en minúscula y no me salía nada. A veces la Y función sin está acento. perfecta, sí, a veces pasa que la función está perfectamente escrita y es un detalle resonso eh, ¿cómo se llama? El no haberlo escrito bien, digamos, es una cuestión Claro, de tipiado, por decirlo. sí. En esos casos, para que se queden tranquilos, ustedes hagan la función. Si dicen, la estoy haciendo bien y no sé qué es, bueno, obviamente que yo la considero bien a la función ahí. Si simplemente es porque escribiste mal la palabra jardín, la considero bien igual. Yo corrijo funciones. Si tipiaste mal justo una palabra, no hay problema. Así que no se hagan problema en esas cosas. Siempre prioricen hacer la función. Yo la hice. No sé por qué sale mal, porque yo estoy haciendo lo mismo que dice el video. A veces ustedes me dicen, profe, estoy haciendo lo mismo que dice el tutorial, pero no. Bueno, es porque a veces tipeas sin querer una mayúscula. El otro día había un chico que tenía un problema de un espacio. Ponía jardín con un espacio acá, miren. ¿Sí? Ponía un espacio ahí. Y no le salía la función. Fíjense que sale mal, ¿ven? ¿Por qué? Porque no hay un espacio después de la palabra jardín. Entonces, cuando le saco el espacio, fíjate, aparece bien. ¿Sí? Entonces, cuidado porque hay veces que simplemente por el tipear, luego apretan la barra espaciadora y les queda un espacio y no lo están viendo el espacio a veces. Así que bueno, son anécdotas, pero simplemente lo importante es que tengan en cuenta que tiene que estar escrito siempre igual que la palabra de la condición. Bueno, dejamos esto. Si alguien tiene alguna duda, me lo va diciendo. Profe, a mí Sí, en la parte que hice en la consigna de calcular el 10% o el 5%, como que me confundió que en el archivo de Excel dijera, por ejemplo, descuento de 5%. Entonces, como que ahí yo hice la fórmula esa de como claro. descuento. Pero eso, sí, sí, entiendo porque hay varios que les sucedió. Porque incluso este trabajo, acuérdense que los chicos, los otros dos grupos ya me lo habían entregado y les sucedió, por eso que aclaré el problema. Cuidado, no se guíen por el nombre de la columna. Esa columna se llama descuento, pero no significa, si yo lo que tengo que hacer es lo que la consigna dice. ¿Ok? De todo modo, tranquilo, estamos ejercitando, así que no se hagan problemas. Pero bueno, yo quiero que aprendan a diferenciar entre descuento o generar un aumento, generar un incremento, ¿sí? Que tengan cuidado de la consigna, porque la consigna si no lo dice es porque no hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, sí, tranqui, que quizás yo también la próxima le cambio la palabra de descuento para que no se confunda, digamos, yo, sin darme cuenta,
los puedo haber confundido a ustedes con esa palabra. Encima no dice descuento, dice descuento. Le falta la S ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, genial. Seguimos entonces con el otro trabajo práctico. Atención ahora. Este es el trabajo que tienen que entregar ahora. Bien, este es el trabajo. Es un trabajo de repaso. Por lo tanto, tiene muchas consignas. De todo modo, tienen toda una semana para hacerlo, así que no se hagan problemas. Tiene muchas consignas. Vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es abrir el archivo que se llama base minería. Yo les voy a enviar este archivo. Base minería, es el que están viendo en pantalla. Ahora bien, dice así. Hay cosas que no las voy a volver a explicar, obviamente, porque son muy sencillas. Por ejemplo, cambiar el nombre de la etiqueta. ¿Sí? La etiqueta hoja 1, hay que cambiar el nombre por la palabra minerales. Y hay que cambiarle el color. Si alguien no se acuerda, me lo pregunta y lo explico. Pero esto era de las primeras clases. La segunda, no tengan miedo de decir, profe, no me acuerdo. No hay dramas, se pueden no acordar. O sea, no. Pero me lo dicen, ¿por qué? La segunda consigna dice que la tabla tiene que tener letra Arial tamaño 11, ¿ok? Toda la planilla. Así que voy a seleccionar toda la planilla y le voy a poner Arial 11. Luego dice que la fila 1 tiene que tener una altura de 30 puntos, ¿sí? Atención con eso por las dudas que algunos no se acuerden. Recuerden que si yo necesito, ¿sí? Que la primera, ahora ya me olvidé cuál era la, dice la fila 1, ahí está. Si la fila 1 tiene que tener una altura de 30 puntos, por las dudas que no se acuerden, fíjense, es muy simple. Hago clic en la fila 1, y luego con el botón derecho del mouse, despliego las opciones y elijo alto de la fila. Se abre un cuadrito y ahí escribo 30. Esta es la manera entonces de colocar la altura. ¿Estamos? ¿Sí? Botón derecho del mouse, alto de la fila. Lo mismo pasa con el ancho. Si yo le digo, bueno, chicos, esta columna tiene que tener un ancho de 30. Bueno, lo mismo. Selecciono la columna, botón derecho, ¿sí? Ancho de la columna. En lugar de ser alto de la fila, es ancho de la columna. Y le pongo lo que corresponde. ¿Ok? Bien. Esto para modificar entonces las alturas. Profe, Bueno, para sí, ponerle una misma, por ejemplo, lo de ponerle la fuente Arial a toda la planilla, ¿cómo? O sea, seleccionamos todo así como rango y ahí marcamos. exactamente, sí. E incluso te puede resultar más fácil todavía, mira, seleccionando desde las columnas, del nombre de la columna. Mira, si vos seleccionas desde acá arriba, fíjate, se selecciona todo al mismo tiempo, ¿ves? No sé si lo están viendo. Cuando el mouse lo pongo arriba del nombre de columna A, arriba de la A, presiono y arrastro, se está seleccionando todo al mismo tiempo. O sea, no hace falta que haga esto, chicos, que haga con el mouse así y empiece a bajar. No hace falta que hagan esto. Directamente, ¿sí? Seleccionan la columna, ¿ven? La columna, seleccionan todas las columnas y le ponen Arial 11. ¿Sí? Directamente. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bueno, calculo que sí. Sí, Bien. profe. Buenísimo. Sí, profe. Sigamos entonces. Dale, genial. Sigamos entonces. Después dice, los títulos de la fila 2 y la fila 3 deben tener negrita, estilo negrita, y deben estar alineados al centro, vertical y horizontalmente. Acuérdense que Excel, ¿sí? Siempre va a centrar, fíjense acá arriba, la centra en forma horizontal y vertical. Tiene doble centrado. Esto es diferente a Word, ¿vieron? Tiene doble centrado. Te pide que la centres en los dos sentidos y que le ponga estilo negrita. Todas estas cosas son sencillas. Bien. La siguiente consigna, la vamos a cerrar. Ahí estamos. La siguiente consigna, ¿sí? Les está diciendo que coloquen formato moneda. Esto también ya lo vimos. La columna F, G y H tienen que tener formato moneda. Entonces,
Entonces, dice F, G y H. Selecciono las celdas. Atención con esto. No importa que no haya ningún cálculo matemático. No importa. Yo ya le voy a decir que esa celda, el resultado que me dé cuando me dé, tenga que ser en formato moneda. Así que no importa que no lo tenga. Igual, selecciono, ¿sí? Todas las columnas. En este caso no puedo seleccionar desde arriba, ¿saben? Debo seleccionar solo los valores, solo los valores. Y voy a formato moneda. Fíjense, acá arriba tiene formato número, le pongo ahora formato moneda. ¿Sí? Si no lo tuvieran en peso, no se olviden de elegir el peso argentino, ¿ok? No se olviden de elegir eso. Bien. Ahora bien, dice, prestemos atención por favor ahora. Esto es lo más importante, atención con esto. Dice así, generar en la columna A la nomenclatura de los minerales de la siguiente manera. Presten atención. ¿Alguien se acuerda cuál es la función que permite unir distintas celdas? Unir el texto, el contenido de distintas celdas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba o no? ¿Era concatenar? Excelente, concatenar, excelente. Concatenar. Entonces, la función concatenar nos permite unir el contenido de distintas celdas, ¿sí? Entonces, acá me dice que debo, dice, generar un código con muchas cosas. Fíjate, la primera letra de tal cosa, un asterisco, las 3 letras, un asterisco, el código. Si me están diciendo que debo hacer todo esto, la única manera de unir muchas celdas es con concatenar, ¿sí? Entonces, mirando esto, ya me doy cuenta que tengo que usar la función concatenar. Ok. Ahora bien, me dice, yo quiero que vayamos uniendo todo lo que vamos a hacer. Ahora bien, me dice, la primera letra de tal palabra, las 3 primeras letras de tal palabra. Yo les había enseñado una función que se llama función izquierda y otra función que se llama función derecha. Esas dos funciones permiten seleccionar de la izquierda o de la derecha la cantidad de letras que yo necesito, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que acá hay un ejemplo terminado, por lo tanto, para colocar el código, yo voy a tener que usar concatenar para unir todo. Pero, a su vez, voy a tener que usar la función izquierda porque me pide la primera letra. La primera letra de una palabra está a la izquierda de la palabra. Luego me pide las 3 primeras letras del nombre. Las primeras letras están a la izquierda. Si me hubieran pedido las últimas letras, están a la derecha. Pero en este caso, entonces, me está pidiendo las primeras letras. Les pido que presten mucha atención cómo se hace esta función entonces. Son, entonces, varias funciones juntas al mismo tiempo. Me voy a acercar para las personas que tengan celular, se lo pueden ver. Más allá de que esto quede grabado, si tienen un cuadernito, les recomiendo que lo anoten, siempre les va a ayudar a tomar nota. Bien, prestemos atención entonces. Igual, escribo la función concatenar. Bien, abro paréntesis. Primero, me dice, fíjense la consigna, primero dice, la primera letra del tipo de material. La primera letra del tipo de material. Tipo de material. La primera letra dice no metalífero, por lo tanto la primera letra es la N. ¿Cómo hago para hacer la primera letra? Escribo entonces izquierda, ¿sí? Abro paréntesis y le digo, mira, de esta celda, de la celda B5, si a alguien le resulta más fácil puede ver la función acá arriba, ¿saben, chicos? Ahí arriba se está haciendo. Entonces, selecciono izquierda, B5, punto y coma, la cantidad de letras que necesito. Dice la primera letra, o sea, necesito una letra. Cierro paréntesis. ¿Sí? Escuchen un segundo, voy a ensanchar esto para que lo puedan ver bien en la función, ¿saben? Ahí está. Así la pueden ver mejor. Ahí estamos. Entonces, fíjense, dice concatenar, izquierda, la celda que quiero, la palabra, y la cantidad de letras que quiero de esa palabra. Muy bien, punto y coma. Acuérdense que concatenar separa
con punto y coma las partes que necesito. Vamos a la segunda parte. Dice, la segunda parte es un asterisco, un asterisco. Si ustedes se acuerdan, yo les había explicado que para que concatenar inserte un objeto, un elemento, hay que colocarlo entre comillas. O sea, si es un asterisco, sería comillas, asterisco, comillas. Entre comillas van los elementos. Si yo le digo, chicos, quiero que aparezca la palabra hola, bueno, entre comillas escribí hola. Quiero que aparezca el número 7, bueno, entre comillas coloca el 7, ¿sí? O sea, cada vez que yo quiero que aparezca algo, lo tengo que colocar entre comillas. Muy bien. Ahí está listo el asterisco. Seguimos. Dice ahora, quiero que aparezcan las 3 primeras letras del nombre del mineral. Entonces, si son las primeras, es de vuelta a la función izquierda. ¿Ok? Entonces coloco punto y coma, y ahora va la función izquierda. De nuevo va a izquierda. Bueno, ahora la estoy poniendo en minúscula, a veces en mayúscula. Ahí va. Ahí vamos. Izquierda. ¿Ok? En este caso yo necesito del nombre del mineral las 3 primeras letras. Punto y coma, 3. Bien. Sigamos. Dice, luego quiero que haya un asterisco. Ok, ya sabemos cómo se colocan los asteriscos. Entre comillas van. Perfecto. Y luego dice, por último, dice, quiero que coloque el código. El código, ¿sí? Está en la celda C5. Entonces directamente lo elijo. Luego quiero el código. Clic el código. Presiono Enter y miren cómo nos queda. ¿Ven? Queda la primera letra, un asterisco, las 3 primeras letras, un asterisco y el código. ¿Sí? Hago doble clic para que lo puedan ver a la función. Es importante que la entiendan, más allá de que ustedes copien esto, es importante que la entiendan, ¿ok? Acá estoy mezclando funciones, la función concatenar con la función izquierda. Que les cuento una cosa, la estoy mezclando porque es muy normal que se mezclen. O sea, normalmente se suelen mezclar concatenar con izquierda y derecha. Esas 3 suelen ir juntas siempre. Por eso las estoy mezclando. Muy bien. Profe, ¿puede poner para que termine de copiar la función? Eso, gracias. Sí. Dale. Profe, una pregunta. ¿Ya hay como fecha de la próxima evaluación? Va a ser en septiembre. Yo ahora en agosto me voy a dedicar a repasar, no les voy a dar cosas nuevas, sino me voy a dedicar a repasar, a dar ejercicio, y yo a partir del primer miércoles de septiembre, ¿sí? Voy a empezar a evaluarlos. ¿Bien? Y les va a tocar obviamente distintos miércoles. Les va a ir tocando distintos miércoles. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno. Estamos entonces con esto. Veamos la siguiente consigna. La siguiente consigna dice, esta es muy sencilla, así que no la voy a explicar. Dice, calcular la columna G. El valor de la tonelada, ¿sí? Hay que calcularlo. Y dice, para ello deberás dividir la utilidad, en 2009 la utilidad dividida la cantidad de toneladas. Entonces, prestemos atención. Fíjense acá el modelo. Voy a aumentar un cachito. Fijémonos entonces acá el modelo, ¿sí? Dice que debes dividir la utilidad dividida la cantidad, ¿ok? O sea, este valor dividido este valor. ¿Estamos? Utilidad dividido cantidad. Muy bien. Es muy sencilla la división, así que no lo voy a... Luego dice, el siguiente punto, atención acá, dice, calcular la columna H, o sea, esta columna. Dice, el incremento del valor, dice, de la tonelada. Si el código es código C, es menor a 200 el incremento. Dice, si el código es menor a 200, se incrementa un 150%, si no, un 80%. ¿Bien? Vamos entonces a ver esto que ya lo vimos, es la función sí. Si le está diciendo sí el código, es porque hay una función sí.
Vamos a repasarla de todo modo de nuevo, porque si bien le expliqué recién, la están aprendiendo por el momento. Entonces, prestemos atención. Voy a achicar esto acá. Ahí está. Prestemos atención. Yo necesito saber los códigos. Fíjense que por eso dejé acá visible la columna C. Porque la función que voy a aplicar ahora tiene que ver con el código. Con el código. Dice. Espérense que acá quiero que se vean los titulitos. Ahí está. Dice. Igual si. Abro paréntesis. Si el código, fíjense la condición. Dice. Si el código es menor a 200. Entonces, si el código es menor a 200, punto y coma. ¿Qué va a suceder? Veamos lo que va a suceder. Aumentará. ¿Cómo? No, Claro, no. se va a incrementar, claro, sí, ahí te entendí, perdón. Se va a incrementar, dice, un 150%. ¿Bien? Entonces, el valor de la tonelada, que sería la celda que está aquí, ¿sí? Lo que pasa es que esta celda, en este momento no lo tengo el cálculo hecho, ¿saben? Pero si este valor se le va a incrementar el 150%. ¿Cómo se calcula el porcentaje? El valor por el porcentaje. 150. Exactamente, exactamente. Y si no, dice, si no, se va a incrementar el 80%. Si no, se va a incrementar el 80%. Entonces, si no, este valor se le va a incrementar el 80%. Valor por 80%. O sea, se hace lo mismo cambiando el porcentaje nada más. Exactamente, exactamente. Es lo mismo porque los resultados, digamos, las funciones son iguales, pero varía el resultado de acuerdo al proceso. Sí. Muy bien, entonces, esta es la manera de hacer la función sí, en este caso, que como verán, se repite a los otros, a lo que ya expliqué recién, se repite, es muy parecido todo. Lo importante es reconocer cuál es la condición, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Eso es lo importante que ustedes reconozcan. ¿Sí? Bueno. A ver, déjenme ver si lo hice con la columna correcta. Calcular la columna H, el incremento, si el código columna C es menor, el incremento, con respecto a acá. Así que con respecto a acá. Claro, profe, se le Sí, puso sí, la sí. barrita porque no hay nada en esa columna. No, ya lo sé, sí, eso ya lo sabía, pero yo no sé si, espérense un cachito, si lo tenía que hacer con G o con F. Espérense un cachito, pero no los quiero confundir. Sí, perfecto, está bien hecho. Sí, se hace con G. Sí, como lo dice recién. Obvio, cuando acá le pongamos un valor, no se pongo cualquier cosa. ¿Sí? Ahí aparece un resultado, ¿ven? Es porque acá no hay nada, entonces por eso acá aparece nada. ¿Sí? Pero no sabía, quería ver si lo había hecho bien con la columna esta o era con esta. Tenía la duda si era con F o con G, pero es con G. Muy bien. Esto entonces en relación a la función sí. Sigamos ahora. Dice ahora, segunda parte. En la hoja metalíferos, o sea que ahora no vamos a trabajar en la hoja 1, sino vamos a ir a la hoja 2, a la hoja metalíferos. ¿Ok? Vamos a trabajar en esta hoja. Bien, dice, en la celda M4, indicar la suma total de los materiales, ¿sí? Por lo tanto, es una suma, así que no lo vamos a explicar porque hay que sumar, es muy sencillo. Luego dice, en la celda M5, calcular la cantidad de materiales metalíferos, cuyo valor supera los 150. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo hacía yo para contar? ¿Se acuerdan que habíamos visto una función que se llamaba contar? Bueno, dentro de la función contar vimos tres funciones. Vimos la función contará, que permite contar celdas. Vimos la función contar punto blanco, que permite contar celdas vacías. Y vimos la función contar punto sí, que permite contar con una condición.
¿Sí? Si está la palabra sí, hay una condición. Te permite contar, pero con una condición. Entonces, prestemos atención. Dice la consigna. En la celda M5, por tanto me voy a ir a M5. ¿Sí? En M5 dice, cantidad de materiales cuyo valor de la tonelada supera los 150. Fíjense ahí, valor de la tonelada, dice ahí, ¿sí? Por lo tanto, voy a usar estos datos que están acá. Voy a contar solo los que superan los 150. Entonces, igual, voy a poner contar. En este caso, hay que contar con una condición. Entonces, contar, punto sí, abro paréntesis y le digo, mira, de todos estos valores que están acá, ¿sí? Fíjense, del rango E6, E12, de todos esos valores, punto y coma, yo quiero solamente de los que cumplan este criterio. El criterio es que sea mayor a 150. El criterio, entonces, entre comillas, mayor a 150. ¿Bien? Entonces voy a contar de todas esas, solo las que tengan más de 150. A simple vista, ustedes las pueden sacar. A simple vista, ¿cuántos valores hay mayores a 150? 1, 2, 3, 4. 4 valores. O sea que el resultado debería ser 4. ¿Estamos entonces? Entonces cuento con una condición. Bien, sigamos. Dice ahora, completar el rango D22, D24. ¿Sí? Acá les está mostrando la tablita incluso. D22, D24. Dice, con la cantidad de minerales por tipo. La cantidad de minerales por tipo. Es decir, que quiero contar cuántos hay que son no metalíferos, cuánto hay metalíferos, cuánto hay que son rocas. ¿Sí? Los datos, atención con esto, están en la hoja minerales. ¿Vamos? Prestemos atención con esto. Por favor, presten atención. Si ustedes se acuerdan, primero vamos a ir al lugar donde hay que ubicarse. Vamos a ubicarnos, me voy a agrandar un cachito, así los chicos que tienen celular lo pueden ver mejor. Ahí estamos. Muy bien. Me está pidiendo que cuente cuántos minerales son no metalíferos, cuántos minerales metalíferos y cuántos roca. Pero atención, ¿sí? Me está diciendo que los datos están aquí arriba. Bien. Entonces, a ver, los datos me dice que están en la hoja minerales. Atención, los datos no están aquí, los datos están en otra hoja, en la hoja minerales, ¿sí? O sea, la hoja anterior. Bien, aquí están los datos, fíjense, aquí están los datos que les dice los tipos de material, metalífero, roca, etc. Entonces, ¿cómo hago para contar cuántas veces aparece la palabra no metalífero si el dato lo tengo en otra hoja? Yo les había enseñado, ¿sí? Una herramienta, no es una fórmula, es una herramienta que se llama enlace de celdas. Es decir, que yo puedo enlazar una celda de una planilla con una celda de otra planilla. Presten atención cómo se hace. Primero, me está diciendo que cuente, ¿ok? Que cuente cuántas veces aparece la palabra no metalíferos. Si yo quiero contar con una condición, porque estoy contando solo esos, voy a poner igual contar punto sí, porque estoy contando con una condición. Bien. Ahora bien, ¿dónde están los datos? Están en otra hoja, así que los tengo que ir a buscar. Con el mouse, por favor, esta parte presten atención. Con el mouse me voy a la hoja 1, que se llama, ustedes ya le van a haber cambiado de nombre, acuérdense. Me voy a la primera hoja, selecciono con el mouse la columna que quiero contar, selecciono la columna, y atención ahora. Una vez que seleccione la columna, debo volver de nuevo a la fórmula. ¿Cómo se vuelve a la fórmula? Presionando el Enter, la tecla Enter. Entonces, selecciono los objetos que quiero contar y vuelvo con el Enter. Enter para volver. ¿Estamos?
pongo aceptar y sigo trabajando. ¿Se entendió? Miren todo lo que hizo acá. Todo esto que acaba de hacer, lo hizo la máquina sola. ¿Por qué lo hizo? Porque me fui a otra hoja, seleccioné un rango y volví con el Enter. ¿Sí? Una vez que hice eso, ahora, entre comillas, voy a colocar qué cosas quiero contar. ¿Qué quiero contar? ¿Cuántas veces aparece la palabra no metalíferos? Atención con esto. Puedo escribir yo no metalíferos, puedo escribirlo, no hay problema, o puedo hacer algo más fácil. Selecciono la celda donde dice no metalíferos, ¿sí? Selecciono la celda directamente. Entonces, si la selecciono, directamente no hace falta que escriba yo las palabras. ¿Estamos? Es la celda B22, no sé por qué se escribió eso. La celda B22, ¿bien? Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Entonces, ¿cuántas veces aparece la palabra no metalífero? 24 veces. 24 veces. Lo voy a volver a hacer ahora, ¿sí? Con la otra opción. No voy a hablar tanto ahora, lo voy a hacer. Fíjense. Profe, una pregunta. ¿Se puede como arrastrar, pero como dejando... Veo que nosotros en algunas fórmulas poníamos, creo que era F4 como para que se mantenga, pero Para hacer después borrar absoluto. lo otro. Claro. Totalmente. Claro que sí. Mirá. Si vos quisieras arrastrar, tenés que hacer absoluto el rango. Es decir, tiene que quedar fijo el rango. Entonces te paras adelante de la B y apretás F4 y se fija. Te paras adelante de la B, apretás F4 y se fija. Entonces yo ahora arrastro. Profe, ¿y para qué sería lo de F4? Para que una celda no varíe, se quede quieta. Mirá, yo quiero contar, fíjate, yo quiero contar el rango B5, B56 que está en la otra hoja, B5, B56. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a la otra hoja y yo quiero contar este rango, B5, B56. Yo no quiero que se mueva este rango, quiero que siempre sea igual. Siempre sea igual, ¿ves? Este rango es el que quiero contar yo. No quiero que se mueva. Para que no se mueva hay que hacerlo absoluto, se llama. O sea, tengo que colocarle el signo peso. Porque mira si no le pongo el signo peso. Mira. Para que entiendas lo que sucede. Fíjate. Dice B5, B56, ¿ok? Mira, no lo puse absoluto. Mira qué pasa cuando la arrastro. Fíjate. En lugar de B5 se puso B6. En lugar de B56 se puso B57. ¿Ves que los valores cambian? Yo el rango no quiero que cambie. ¿Vamos? Y una pregunta, sí. ¿cuándo me doy cuenta cuando lo tengo que usar? Porque por ahí hacemos lo mismo, pero no hace falta usarlo. Mírate, es cuando vos querés hacer un cálculo sobre un objeto, que ese objeto lo vas a usar muchas veces, por ejemplo, en este caso, lo voy a usar 3 veces. Entonces, cuando lo vas a usar muchas veces, pero no querés que varíe. Yo le digo, bueno, voy a calcular algo con respecto a una celda, suponete, no sé, acá hay una celda, acá está el valor 5, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es multiplicar 24 por 5, 8 por 5, ¿sí? Es decir que estos de acá sí van a variar, pero estos de acá, este valor no va a variar, ese valor que está ahí no varía. Entonces, cuando ese valor no varía y lo voy a usar muchas veces, ahí lo tenés que fijar. Te das cuenta cuando lo tenés que usar muchas veces. Entonces, por ejemplo, lo quiero multiplicar, mirá, quiero multiplicar esto por esto. ¿Ok? Enter. ¿Sí? 24 por 5, 120. Bien. Ahora, si yo lo arrastro, me queda mal, fíjate. En cambio, si yo le pongo que el 5 no se mueva, o sea que la celda E17 no se mueva, aprieto F4, no quiero que se mueva, entonces ahora mira, sale perfecto. ¿Sí? 5 por 8 por 8. Ya entendí. ¿Sí? Entonces tiene que ver cuando vos querés que algo no se mueva. Cuando la fórmula hay algo que querés que no se mueva. Bueno, entonces, Maire, realmente es como vos decís, tenés que absolutizar estas dos celdas y podés arrastrar la fórmula sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema.
Bien. Esto entonces para utilizar entonces la función contar puntos sí, pero con datos que están en otra planilla. En otra planilla. Sigamos. Dice ahora por último ejercicio, dice, contar en la celda E10 la cantidad de puestos de producción. En E10, voy a buscar E10, me voy a parar en E10, aparte me equivoqué. Ahí está. Ahí está. Vamos entonces en E10, dice, me parece que es E13. A ver, déjenme ver bien si dice... Ah, no, perdón, no cambié de hoja, disculpen. Dice, perdón chicos, dice hoja yacimiento, en la hoja yacimiento, ¿ok? Así tengo que cambiar de hoja. Me voy a la tercera hoja. Ahí está. En la hoja, dice, en la celda E10, tengo que contar cuántas veces aparece la palabra producción. Así que, de nuevo, volvemos a usar contar punto sí. Contar punto sí. Abro paréntesis y digo, mira, de todo este rango, punto y coma, quiero solamente la palabra producción. Atención de nuevo, no hace falta que escribas la palabra producción. Directamente puedes tocar la palabra. Toco la palabra, ¿sí? Es la celda E3. Toco la palabra, cierro el paréntesis y aprieto Enter, ¿sí? O sea que fíjense que aquí no escribí la palabra, la toqué, la seleccioné. Esto les va a ayudar a que también cometan menos errores cuando tipean, ¿saben? Porque fíjense que la palabra producción llevaba acento, mayúscula, entonces a veces seleccionarla es más rápido. Muy bien. Y la última, G10, contar. En G10, la cantidad de celdas vacías de los puestos de trabajo. Celdas vacías. ¿Se acuerdan? Recién les dije que se llamaba contar punto blanco. Y ahora yo voy a contar celdas vacías, ¿ok? Entonces selecciono el rango y cierro el paréntesis. Y me va a dar como resultado las celdas que están en blanco, justamente. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. No sé por qué no me las reconoce. Ahí está. Se ve que había algo escrito, chicos. Por eso no la reconocía. ¿Qué hice? Hice clic en la celda y le puse suprimir para que lo que hubiera que no lo estoy viendo se suprima, ¿saben? Así que si no les llega a dar el resultado, vayan a la celda y pongan suprimir. ¿Sí? Porque estas tres tienen que estar vacías para que las pueda contar. ¿Mm? Ahí las conto bien. Vuelvo a mostrar, contar punto blanco y entre paréntesis el rango. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces con este ejercicio. Acuérdense que se guarda con el apellido y el nombre TP7. Por favor, ¿sí? Guárdenlo correctamente. ¿Bien? Bueno, no sé si hay alguna duda.